Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de estadística. Bueno, hoy vamos a ver un poquito lo que es el símbolo que tenemos acá en pantalla, que es el símbolo de sumatoria, ¿sí? Vamos a ver cómo se lee, cómo se aplica para poder resolver justamente cuando aparezca esto. Porque este símbolo aparece mucho en lo que son las fórmulas que vamos a usar en estadística. ¿Sí? Entonces, para saber cómo se lee y cómo se resuelve, ¿sí? Vamos a ver primero un poquito esto, cómo hacerlo. Primero vamos a entender bien de qué se trata y después vamos a aplicarlo ya a lo que es puramente estadística. Bueno, acá como vemos en forma genérica, como se los puse acá, vemos que tenemos este símbolo que parece una E, que eso significa sumatoria, ¿sí? Y acá tenemos varias partes que tenemos dentro de ese símbolo. Por ejemplo, esto que tenemos que dice I igual a 1, N y A sub I. A sub I es la fórmula, ¿sí? Que tenemos que empezar a reemplazar. Este número que me dice I igual a 1 puede ser 2, 3 o 4. O sea, significa desde dónde empiezo a reemplazar. Si es como acá tenemos la I, significa desde dónde empezamos a reemplazar la I. Desde el 1 o desde 2 o desde 3. Y la N es el numerito final de esa I que vamos a reemplazar. Como por ejemplo tenemos acá, que el primer numerito es el 1 y el último es la N. Entonces nos queda A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub N. ¿Sí? Fuimos reemplazando desde 1 hasta N dentro de esta fórmula. Entonces vamos a ver estos diferentes ejemplos para ver bien cómo se aplica. Acá tenemos una sumatoria que va desde 1 hasta 4 y la fórmula es 3i. O sea que vamos a reemplazar en i desde 1 hasta el 4. ¿Sí? Fíjense, nos queda 3 por 1 más 3 por 2 más 3 por 3 más 3 por 4. Siempre se pone una suma acá, porque justamente es una sumatoria. Entonces 3 por 1 más 3 por 2 más 3 por 3 más 3 por 4, eso nos da como resultado final 30. Bien, vamos al ejemplo 2. Acá fíjense que la fórmula es 2 a la i. O sea que vamos a reemplazar acá adentro, ¿sí? Pero fíjense que ahora partimos desde el 3 y terminamos en el 6. O sea que empezamos con el 3 reemplazando, más 2 a la cuarta, más 2 a la quinta y por último 2 a la 6. Hacemos estas sumas y llegamos al resultado final, que es 120. Y por último tenemos esta última fórmula, ¿sí? Esta última sumatoria, que acá fíjense que ya cambia un poco lo que es donde tenemos que reemplazar, porque tenemos una suma acá. O sea que tenemos que hacer primero reemplazar acá adentro y después con el siguiente. O sea, empezamos con el 0 y terminamos con el 3. O sea que empezamos a reemplazar, nos va a quedar 2 por 0 más 3 a la 0, más 2 por 1 más 3 a la 1, más 2 por 2 más 3 a la 2 y por último 2 por 3 más 3 a la 3. O sea, reemplazamos por 0, por 1, por 2 y por 3. Empezamos desde este valor y terminamos acá. Hacemos las cuentas y obtenemos que nos da 52. ¿Sí? Bueno, esto no es muy difícil, ¿sí? Es solamente aplicar la fórmula que nos indica la sumatoria y ya está. Ver desde dónde empezamos y dónde terminamos. Y tener cuidado con los paréntesis y corchetes. Bien, vamos con una vez ya visto esto, vamos ahora a ver directamente la unidad 2, que es la que vamos a empezar a trabajar ahora, que es estadística descriptiva. Bien, las clases pasadas estuvimos trabajando un poco con la clasificación de las variables, estuvimos trabajando también con interpretación de gráficos. ¿Sí? Ahora ya nos vamos a meter directamente en lo que es la estadística. Para eso vamos a ver una serie de definiciones que vemos en pantalla, así podemos empezar a trabajar. Primero dice que llamamos frecuencia de un dato a la cantidad de veces que éste se repite. Y la tabla donde figuran estos datos y sus respectivas frecuencias se denominan tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. Las tablas de frecuencias nos permiten ordenar los datos de una muestra y leer la información en una forma más clara. O sea que la frecuencia de un dato es la cantidad de veces que éste aparece en la muestra o en la población, ¿sí? Y todos estos datos se recopilan en una tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias, justamente para tener un mayor orden de los datos y sacar una información un poco más clara, ¿sí? Entonces, una vez que ya identificamos esto, las frecuencias sí que tenemos y la tabla que tenemos que armar, vamos a ver otras cositas que vamos a necesitar para justamente armarnos la tabla. Primero es n, que es el tamaño de la muestra. N significa los valores que estoy analizando, ¿sí? La cantidad de valores. Por eso dice el tamaño de la muestra. Después tenemos f sub a, que esta es la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que ocurre cada valor de la variable en la muestra, ¿sí?
O sea, tenemos que contar las veces que se repite una variable dentro de la muestra. Un valor de la variable dentro de la muestra, ¿sí? Y entonces eso va a ser f sub a, que sería la frecuencia absoluta. Después tenemos la f sub r, o sería la frecuencia relativa, ¿sí? Que acá nos va a quedar expresada el total como una fracción, ¿sí? O sea, acá dice la fracción es la fracción del total de la muestra que corresponde a cada valor de la variable. O sea, la variable, cada valor de la variable va a estar representado como una fracción, ¿sí? Y esta fracción se obtiene haciendo la frecuencia absoluta dividido n, ¿sí? La frecuencia absoluta del valor de la variable sobre la cantidad total de valores que tengo. Después tenemos f sub p, que es la frecuencia porcentual, ¿sí? Que esta frecuencia lo que hace es dejar expresada en forma de porcentaje lo que antes dejamos como una fracción, ¿sí? Antes lo que llamamos la frecuencia relativa, ahora vamos a llamar la frecuencia porcentual, y justamente a este resultado que teníamos lo vamos a multiplicar por 100 para obtenerlo en forma de porcentaje, ¿sí? Por eso la fórmula es FR, que es la frecuencia relativa, por 100. Y por último tenemos la frecuencia acumulada, que es F sub AC, que dice que es la frecuencia absoluta que se acumula hasta llegar hasta esa fila de la tabla, para una fila cualquiera. O sea, esto es una sumatoria, la frecuencia acumulada es una sumatoria de frecuencias, de frecuencias absolutas, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo se hace, ¿sí? Pero la frecuencia acumulada es una sumatoria de frecuencias absolutas. Bien, para esto vamos a ver un ejemplo sencillo y vamos a analizar, vamos a darle una tabla de frecuencias y después analizar algunos gráficos, ¿sí? Bueno, dice que en una empresa se recabó información sobre la antigüedad que tenían sus empleados en el trabajo y los valores obtenidos fueron los siguientes. O sea que se recabó información sobre la edad en el trabajo que tenían los empleados, ¿sí? Y se obtuvieron estos datos. Entonces, con estos datos vamos a armar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, fíjense que es esto, que tenemos FA, FR, FP y FAC. Y esto que tenemos acá, esto se los voy a dar yo, que es cómo van a estar ordenados, o sea, cómo se van a ordenar esos datos que tenemos, ¿sí? O sea, estos se llaman intervalos. O sea, algo que estuvimos viendo en matemática. Y acuérdense que esta simbología de paréntesis y corchete significaba lo siguiente, que el corchete podía agarrar el número, pero el paréntesis no. ¿Se acuerdan? O sea, paréntesis sí, perdón, corchete sí, paréntesis no. Corchete sí, paréntesis no, corchete sí, paréntesis no. O sea, significa que si tenemos una tabla de frecuencias, si tenemos intervalos donde yo tengo que agrupar esos valores, ¿sí? Entonces siempre en los intervalos el primero va a estar, el primer número lo puedo tomar y el segundo no. El primero sí y el segundo no. El primero sí, el segundo no, el primero sí, el segundo no. O sea que acá voy a acomodar, por ejemplo, en la frecuencia absoluta, valores que estén desde 0 hasta 7. Pero no pueden ser 7, o sea, pueden ser 6,99 como máximo. El 7 no lo puedo tocar. Acá voy a tomar valores que están desde 7 a 14, tomando el 7. Acá desde el 14 al 21, tomando como extremo que lo puedo tomar el 14. Y por último, acá tenemos de 21 a 28, donde puedo tomar el 21, ¿sí? El 28 no. Entonces, para completar esta tabla, lo que hago es me fijo en la tablita que teníamos antes, acá, en los datos, y voy ordenando. Bueno, ¿cuántos años de esos empleados que trabajan en la empresa están desde 0 a 7? Bueno, tengo dos empleados que constituyen esa información, ¿no? De 0 a 7. Después, ¿cuántos de 7 a 14? Bueno, son 9, porque aparecen 9 números que están entre el 7 y el 14. Después tenemos 6 que están dentro del 14 al 21 y por último 3 que están solamente desde el 21 al 28, ¿sí? O sea, acá acomodamos los datos que nos habían dado acá al principio, ¿sí? Fíjense que acá nos dieron datos sueltos, todos mezclados, y acá los acomodamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé si está bien esto? La manera de corroborar que hice bien esto, que no me salté ningún dato, es la suma total. Fíjense que si yo hago la suma de 12 más 9 más 6 más 3, esto nos da como resultado 30. Y 30, vamos de nuevo acá arriba, es la cantidad de datos que tengo que ordenar, ¿sí? O sea, siempre la cantidad de datos me tiene que coincidir con el total, en la frecuencia absoluta. Bien, vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿sí? Es un porcentaje del total, es un porcentaje del total de la frecuencia absoluta. O sea, yo tengo la frecuencia absoluta y yo la voy a expresar como una parte del total, como si fuese una parte del total.
Y de esa manera lo puedo expresar como una fracción, ¿sí? Es una fracción del total, la frecuencia relativa. O sea, yo tengo la frecuencia absoluta que es 12 y acá le expreso como una fracción del total, como una parte del total. Entonces, ¿qué hago? 12 dividido 30 y eso me da 2 quintos. Esto es una fracción del total, ¿sí? Acá lo mismo, agarramos el 9, lo dividimos por 30, el 6 lo dividimos por 30 y el 3 lo dividimos por 30. Hacemos las cuentas y nos dan estos resultados. Y como ahora en la frecuencia relativa estas frecuencias absolutas son una fracción del total, si yo hago la suma de estas fracciones me tiene que dar como resultado final 1, ¿sí? Porque ahora al total lo fraccioné. Entonces la cuenta, o sea, la suma de esta columna me tiene que dar 1 para saber que está bien. Y después tenemos la frecuencia porcentual, que la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Fíjense que me quedó 2 quintos, 3 décimos, 1 quinto y 1 décimo, todos multiplicados por 100. Y de esa manera lo expreso en porcentaje. Entonces me queda 40%, 30%, 20% y 10%. ¿Sí? O sea, podemos ver que la mayor cantidad de antigüedad que tienen los empleados en esta empresa es que los que tienen de 0 a 7 años de antigüedad, porque representan el 14%. Todos los demás van representando un poco menos, ¿sí? Pero para también corroborar que esté todo bien, si yo sumo los porcentajes me tiene que dar el 100%, ¿sí? Porque en este caso a la frecuencia relativa o a la frecuencia absoluta le expresé en porcentaje. Bien, y por último la frecuencia acumulada, ¿sí? Fíjense que la primer casilla coincide con la frecuencia absoluta, siempre va a ser lo mismo, esto igual que esto. Y después para completar lo otro vamos a hacer este de acá, esto más este, 12 más 9, y eso me da 21. Y después lo mismo, 21 más 6, y eso me da 27. Y por último 27 más 3, y eso me da 30. ¿Sí? ¿Y cómo sé que esto está bien? Y bueno, por lo mismo, porque yo me tengo que fijar siempre para sacar la frecuencia acumulada siguiente, me tengo que fijar cómo me dio la anterior y sumárselo a la frecuencia absoluta correspondiente. Y lo otro que es importante, fíjense que el último número que está acá, el último, me coincide con el que está acá, ¿sí? Con el total de los datos. O sea, el final de la frecuencia acumulada, ¿sí? El último casillero me tiene que coincidir con el casillero del total de datos observados, ¿sí? O analizados. Bien, ahora una vez que tenemos esto vamos a recurrir a los gráficos. Bueno, en el gráfico B, que es un sector, que es un gráfico de torta sería, o circular como quieran llamarle, tengo que representar el porcentaje de antigüedad de los empleados. O sea, este porcentaje de antigüedad tengo que representarlo. Entonces fíjense cómo acá en el gráfico circular me queda expresado que los que tienen de 0 a 7 años de antigüedad son el 40%, de 7 a 14 son el 30%, de 14 a 21 son el 20% y de 21 a 28 son solamente el 10%. O sea, podemos ver claramente que la mayor cantidad de empleados tienen entre 0 y 7 años de antigüedad, ¿sí? Acá lo hemos graficado, ¿sí? Pero justamente estos datos los sacamos de acá. Y acá también la cantidad, dice la cantidad de empleados según su antigüedad. Acá tenemos que armar un histograma en donde según la antigüedad tenía que ubicar la cantidad de empleados que tengo. Entonces, fíjense que acá en el eje X ubiqué los intervalos, serían de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, ¿sí? Y acá en el eje Y ordené las edades, ¿sí? Perdón, las edades no, las diferentes frecuencias absolutas que me dieron, ¿sí? Entonces, vamos 2, 4, 6, 8, y acá lo podemos hacer si queremos de 1 en 1, de 2 en 2, no hay problema. La cosa es que me tiene que servir para poder expresar justamente lo que me están pidiendo, la cantidad de empleados según la antigüedad. Entonces, esto para hacerlo, por ejemplo, en una hoja, lo que hacen es agarran una hoja, hacen un eje cartesiano y marcan de 0 a 7, ¿sí? Y se fijan, bueno, 0 a 7 le corresponde 12, entonces hacen un rectángulo hasta el 12, ¿sí? Y al costadito, sin dejar ningún espacio, van a marcar justamente este intervalo de 7 a 14, que son 9 nada más, ¿sí? Que tenemos acá, o sea, serían 9 empleados. Después tenemos de 14 a 21, que son 6 nada más, y por último de 21 a 28, que son 3. ¿Sí? Fíjense cómo fui haciendo un rectángulo pegado al otro. ¿Sí? Eso sí lo hacen en forma manual. Igual después vamos a ver un videito en donde yo les voy a explicar cómo hacer esto con el Excel, así es mucho más rápido los gráficos. Si los tienen los pueden analizar mejor.
Y por último tenemos el gráfico de líneas, que me pedía que marque lo mismo que antes, ¿sí? Solamente cambiando el gráfico. Acá abajo tenemos la cantidad, o sea, los intervalos de antigüedad que tienen los diferentes empleados, ¿sí? De 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. Y acá tenemos la cantidad, ¿no? Lo mismo que antes. Cantidad de empleados y acá los datos de antigüedad, los años de antigüedad. Y esto, fíjense que yo los expresé acá como, a ver, esto los expresé como un par ordenado. ¿Por qué? Porque acá este intervalo yo lo marqué como si fuese un punto, ¿no? Que va de ser, o sea, un punto, y acá este lo llamé 0,7. Supónganse que esto lo hicimos de 2 en 2 o de 3 en 3. Entonces cada puntito que fui marcando, supónganse que marqué de 3 en 3, le puse a ese punto 0,7, 7, 14, 14, 21 y 21, 28, haciendo mención justamente a los diferentes años de antigüedad que tienen, a los intervalos, ¿sí? Donde yo había separado la antigüedad. Entonces yo me fijé, bueno, el punto 0,7 le corresponden ¿cuántos empleados? 12. El punto 7,14 ¿cuántos les corresponden? 9. El punto 14,21 les corresponde 6 y el punto 21,28 les corresponde 3. ¿Sí? O sea, fíjense que acá cuando yo digo 21,28, 14,21, 7,14 no son las coordenadas del eje X y del eje Y. Yo a este punto lo llamé así, a este punto así, a este punto así y a este punto así, justamente para poder ordenar mejor, ¿sí? Para que me quede expresado como puntos, ¿sí? Bueno, estos serían los tres tipos de gráficos que vamos a ver, capaz que veamos alguno más, pero estos son los más importantes que necesitamos que veamos, ¿sí? Así que recuerden que lo pueden hacer en forma manual en una hoja, o también lo pueden hacer en Excel si quieren para tenerlo, ¿sí? Yo en el próximo videito les voy a explicar cómo armar estos gráficos, ¿sí? Así les quedan en el Excel y los pueden ver mejor y tienen un mejor análisis, ¿sí? Porque ahora no, pero en algunos ejercicios hay que hacer algunas respuestas, o sea, elaborar respuestas a las preguntas que me están haciendo. Entonces, capaz que verlo así en el Excel o en cualquier programita que quieran, pero que lo puedan graficar bien, los van a ver mejor. Si no, también lo pueden hacer en forma manual, que no hay ningún problema. Así que bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.